¡Hasta arriba! David Rosa, 3 montañas y una vida. La vida me ha dado muchísimas oportunidades de hacer cosas increíbles, como estar muchas veces en el Himalaya y escalar montañas de 8.000 metros, y también me ha dado muchas hostias. Y ahora con 52 estar peleándome contra el cáncer para conseguir seguir adelante. Yo lo que he buscado siempre a lo largo de mi vida ha sido dos claves, ¿no? Compartir lo que estoy haciendo y enseñarlo. No hay que tener miedo a que nada falle y saber que puedes fallar, ¿no? Nos secuestraron, estuvimos toda la noche muy jodidos. Mucha gente arrodillada en el suelo con pistolas en la cabeza. Estás a 8.500 metros, sentado en la arista norte del Everest y prácticamente ves la curvatura de la Tierra. Son imágenes que te diría que no olvidaré nunca en mi vida, ¿no? Si voy a la cumbre, la probabilidad que tengo de volver es prácticamente ninguna. Pero hay mucha gente en Valencia esperando a que yo baje. Poner las lágrimas en los ojos. No tuve capacidad de ir a la cumbre y volver, pero saqué a un tío vivo de allí, ¿no? El peor momento con diferencia es el que estoy viviendo ahora. Estoy en mi 4º cáncer, estoy en un proceso ya de medicación paliativa. Todas estas grandes montañas no acaban hasta que no estás en casa. Pero el que no decide no avanza. El resistir y el no dejar caer nada, creo que es lo que resumiría mi vida. David Rosa, 3 montañas y una vida. Hoy no es un podcast normal. Hoy vamos a hablar de una vida vivida con intensidad. De montaña, vamos a hablar de decisiones difíciles, vamos a hablar de momentos en los que el miedo aparece y aún así decides seguir adelante. David Rosa es conocido en Valencia por su trabajo en innovación, por su papel en el Instituto de Biomecánica, en las naves, en Valencia Innovation Capital. Fuera de Valencia también es conocido por su papel y su trabajo en la FIFA, en Microsoft, en el Valencia Club de Fútbol. Y bueno, y entre sus amigos es conocido pues, por el amor incondicional a Rosa, su mujer, y a sus 2 hijos, Noel y Marco. Pero además de esto, hay otra parte de la vida de David que quizás mucha gente no conozca y que hoy vamos a profundizar sobre ella. Y estamos hablando de los años de expediciones en algunas de las montañas más altas del planeta. Hoy vamos a recorrer esta historia como si fuera una travesía por estas 3 montañas. Cada una representa una etapa en la vida de David: aprender, resistir y decidir quién quieres ser. Bueno, David, muy buenas. Si tuvieras que resumir tu vida hasta hoy en una sola palabra, ¿cuál sería esta palabra? Yo creo que la palabra sería, sobre todo, es resistir. Resistir, ¿no? Porque al final es cierto, como tú has dicho ahí, que el recorrido de vida, ahora tengo 52 años y es como que he vivido 7 vidas paralelas, ¿no? Más que paralelas y en secuencia, ¿no? La vida me ha dado muchísimas oportunidades de hacer cosas increíbles, como estar muchas veces en el Himalaya y escalar montañas de 8.000 metros. Me ha dado la oportunidad de tener trabajos y desarrollarme profesionalmente también de forma increíble, y también me ha dado muchas hostias, me ha dado pues muchos golpes desde muy joven, para mi gusto desde demasiado joven, ¿no? Pues desde perder a mi madre cuando todavía era niño, o con 36 años ya empezar a tener problemas de corazón, y ahora con 52 estar peleándome contra el cáncer para conseguir seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que si lo mezclamos todo, el resistir y el no dejar caer nada, creo que es lo que resumiría mi vida. Bueno, vamos a hacer esta travesía por estas 3 montañas. La primera montaña es el Choyu, donde David aprendió a empezar, ¿no? Aprendió a empezar. Esta primera montaña de tu historia es una montaña que representa el inicio de este aprendizaje, ¿no? ¿Cómo empieza tu relación con la montaña? Mi relación con la montaña empieza de niño, como os podéis imaginar, ¿no? Porque no llegas a unos 8.000 o a escalar 8.000
en aquel caso el Cho-Oyu, estamos hablando de que yo tenía 24 años. Con 24 años ya estar metido en una montaña de esa altitud en el Himalaya, pues llevas una trayectoria previa. En mi caso es mi familia. Hemos ido a la montaña desde siempre, desde muy, muy, muy pequeños. Y el Cho-Oyu la he elegido para este inicio de la travesía hacia una vida llena de escalones, porque es una montaña, son 8.201 metros, está en la frontera entre Nepal y el Tíbet, y es una montaña en la que fuimos a aprender. Básicamente es cierto que ya habíamos recorrido Pirineos en verano y en invierno de cualquier forma que os podáis imaginar. Ya habíamos escalado casi toda Europa que os podáis imaginar. Habíamos ido a Sudamérica y faltaba un 8.000, ¿no? Entonces, ahí estaba el Cho-Oyu, que era el 8.000 en principio, donde nos podíamos destapar, ¿no? De ver si éramos capaces de verdad de llegar a esa altitud. Aprender a empezar, ¿no? Siempre todo tiene un inicio, ¿no? ¿Y qué es lo que te atrapó de la montaña desde ese principio, desde esas primeras veces en los Pirineos, desde este primer 8.000? ¿Qué es lo que te atrapa principalmente? Mira, lo más espectacular, y yo creo que esto nos pasa en muchos momentos de la vida, no solamente en las montañas, ¿no? Es cuando te llevas la sorpresa. O sea, cuando sabes que luego he montado compañías, he montado startups, haremos similitudes entre lo que supone para un emprendedor y lo que supone para un alpinista o un montañero. Pero el que la vida te siga sorprendiendo, eso es algo para mí que es maravilloso. Pues cuando llegas a una montaña de 8.000 metros, como nunca antes has visto una montaña tan grande, no puedes imaginarte lo alta y lo grande y lo realmente grande que es, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente estar en Tíbet, en la zona tibetana del Cho-Oyu, y tener un mar de nubes espectacular delante y empezar a despejar las nubes. Empezar a despejar, hasta que ves realmente la magnitud de lo que supone una montaña de 8.000 metros. Tu cabeza, por muchas montañas que hayas visto antes, en Pirineos, en Alpes, incluso en los Andes, no está preparada para ver una dimensión de 4.000 o 5.000 metros de desnivel de golpe, ¿no? Lo estás viendo de golpe. No es lo mismo que cuando vas a Pirineos, que aunque tengas cotas de 3.000 metros, tú estás a 1.000 y pico. Entonces tu vista se acostumbra a eso. Entonces la sorpresa, para mí el Cho-Oyu fue, primero, la gran sorpresa. Esto es un 8.000 de verdad. Eso es una montaña de 8.000 de verdad. Y lo segundo, todo lo que tuve que aprender durante los 2 meses y medio que estuvimos hasta que conseguimos la cumbre de esa montaña. ¿Y recuerdas el momento en el que pensaste que querías hacer algo tan grande como subir esa primera montaña? Sí, yo creo que lo he llevado en los genes desde el primer día que tengo conciencia de disfrutar de la montaña, ¿no? Yo siempre he elegido montañas que tengan un significado especial. Ahora luego hablaremos de Everest por la cara norte, pero he buscado muchas montañas en muchas zonas diferentes del mundo que me tenían que aportar algo personalmente que no fuese el único reto llegar a su cumbre, ¿no? Igual que un emprendedor tiene un reto para desarrollar su compañía y no es cualquier compañía, es la que él quiere desarrollar. Pues a mí con la montaña siempre me ha pasado eso. Aquí hay una cosa que es muy interesante y es que yo empecé antes a escalar 8.000 que a acabar la carrera. Wow. Claro, eso quiere decir que, por ejemplo, mis primeros modelos matemáticos de predicción, mis primeros modelos estadísticos para intentar anticiparme a la meteorología, el uso de los teléfonos satélite de hace 25 años, que no se parecen nada a los que hay ahora, me obligaban a ir por delante de lo que realmente estaba estudiando en la carrera. O sea, nosotros estábamos intentando retransmitir en directo desde el Himalaya, cuando todavía no habíamos acabado ingeniería, pero ya sabíamos programar modelos y crear radioenlaces desde 7.000 metros para enviar señales a Canal Nou de aquella época, ¿no? Entonces fue un momento de aprendizaje en el que casi
casi la montaña nos obligaba a aprender más rápido que la propia carrera, ¿no? Qué interesante, ¿no? El poder emitir desde el Himalaya sin tener esos conocimientos y aprender haciéndolo, ¿no? La verdad es que, caray, menuda. ¿Y qué es lo que crees tú que estabas buscando realmente cuando empezaste a subir estas montañas? ¿Qué buscabas allí? Yo lo que he buscado siempre en las montañas y en todo a lo largo de mi vida ha sido dos claves, ¿no? Eh, compartir lo que estoy haciendo y enseñarlo. O sea, yo hay muchas montañas a las que he ido sabiendo que no iba a llegar a la cumbre, pero sí era parte clave del equipo para que pudiese otro hacer cumbre. Y yo me considero una persona que disfruta enormemente eh, transfiriéndoles o enseñándoles a la gente que tengo a mi alrededor a que ellos consigan sus propios retos. Y estas montañas me lo han permitido. Me lo han permitido. ¿Y qué es lo que buscas? Buscas tener esa capacidad extra de poder mantener la calma y de poder transmitir esa forma de pensar y esa forma de hacer a las personas que quiero, que son los que me conocéis, sabéis que os quiero a todos. Entonces es fácil de entender, ¿no? Pero eso es lo que busco principalmente. Y esta primera montaña ¿te enseñó más sobre la naturaleza o sobre ti mismo? Esta montaña me enseñó más posiblemente sobre las técnicas de escalada y de ascensión en 8000. Sobre mí mismo, como ya venía escalando muchísimos años y ya había hecho montañas técnicamente muy, muy serias, ya me conocía mucho a mí mismo. De hecho, una de las cosas que sorprende cuando vas a un 8000 es que es mucho más importante conocerte a ti mismo y saber dónde están tus límites y saber cómo autogestionarte tanto las emociones como los riesgos, que realmente la parte puramente técnica de la escalada. Entonces, en el Choyu yo aprendí mucho sobre cómo afrontar una montaña de esa altitud, cómo compartirla. Son montañas que no es que no he ido a 7000 en solitario, también lo he hecho, pero en esa montaña concretamente fui a aprender cómo se comporta un equipo y cómo trabaja un equipo con un objetivo común, que era alcanzar la cumbre, independientemente de quién alcanzase la cumbre. Pero el trabajo de equipo posiblemente es de lo que más aprendí en esa montaña. Luego también, más allá también de la montaña, en esta época de tu vida, tú realmente, ¿qué diferencia crees que con el tiempo has podido observar entre las personas que sueñan con algo, que quieren llegar a algo, y las que de verdad lo intentan, ¿no? O sea, porque es muy distinto soñar con algo e intentar llegar a ese algo. ¿Cómo crees que son, pues, para las personas que nos están escuchando, pues, las diferencias, ¿no?, entre soñar o intentarlo? Bueno, principalmente lo que yo veo a mi alrededor y con la cantidad de gente con la que me relaciono, la gente estamos educados en una situación de confort y miedo, ¿no? Ese es un poco mi descubrir. Cuando veo a la gente que tiene grandes ideas y que tiene grandes posibilidades de desarrollo personales y profesionales y lo dicen, pero no lo hacen, su principal problema es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al error, y eso condiciona mucho, por lo menos yo creo que condiciona muchísimo, demasiado, el que gente muy buena realmente nunca llegue a hacer nada importante, nada transformador para ellos como personas o para la sociedad como impacto, ¿no? Y es porque están rodeados de miedos. Siempre hay algún miedo a que algo falle. No hay que tener miedo a que nada falle. Nosotros escalamos montañas y hemos fallado 1000 veces. Y también nos hemos caído 1000 veces y nos hemos levantado 1000 veces. Lo que hay que hacer es, o por lo menos mi forma de entenderlo siempre ha sido hacer las cosas bien,
no ser un alocado, tener un control de riesgos coherente con lo que estás haciendo, sea lanzar una compañía o sea escalar una montaña, y a partir de ahí poner la carne en el asador y saber que puedes fallar, ¿no? Vamos a ir pasando a la siguiente montaña. Después del aprendizaje, ¿no? Que nos has comentado, pues bueno, siempre llega la parte difícil, ¿no? No todo es fácil, ya lo has dicho bien al principio. Y la segunda montaña es el Manaslu, ¿vale? Que es en tu vida cuando todo se complica, ¿no? Esta segunda montaña de tu historia es una etapa, ¿no? En la que viviste cosas que muy poca gente vive directamente. Estamos hablando de un secuestro en mitad de una expedición. ¿Cómo empezó este momento? Cuéntanos, David. Pues mira, he elegido esta montaña porque nos pasó de todo, básicamente, ¿no? Como te decía al principio, creo que refleja como 8 o 9 años de mi vida, pero concentrados en 2 meses y medio de expedición, ¿no? Es una montaña muy, muy especial. Al Manaslu, si alguien hace una búsqueda, le llaman la montaña asesina, porque es una montaña en la que prácticamente la mitad de gente que alcanza la cumbre fallece. Pero no la elegimos por eso, ¿eh? No penséis que somos de ese tipo de gente que queremos buscar montañas para morir. Elegimos esa montaña porque está muy alejada de cualquier otro sitio del mundo. Está a 230 kilómetros aproximadamente de la pista forestal donde te dejan los camiones y tienes que andar desde ahí hasta la base de la montaña. Llevábamos 2.000 kilos de equipaje, 100 porteadores, como se ve en las películas, ¿no? 100 personas en fila con 2.000 kilos de material. Y además era un año muy especial porque ninguna otra expedición del mundo había elegido esa montaña. Entonces estábamos solos en un 8.000, en un sitio en el que no se llega de forma fácil de ninguna manera. Hace 25 años, estamos hablando. Ahora coges un helicóptero y te plantas en el campamento base. Bueno, pues en esa montaña nos pasó de todo lo que os podéis imaginar. Al cuarto día de los que íbamos hacia la montaña, imaginaros que vamos en caravana, disfrutando del cruce de los campos de arroz, todo idílico, todo maravilloso. Llegamos a una zona muy encajonada, entre dos paredones de roca bastante impresionantes, y nuestros equipos deciden montar el campamento allí para pasar la noche, ¿no? Y a las 7 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, aparece la guerrilla, en aquel caso la guerrilla maoísta, porque en aquella zona había conflicto, estamos hablando del Nepal, en el que luego se llegó a matar al rey. O sea que justo el año antes del conflicto en el que las guerrillas acabaron asesinando al rey. Las guerrillas de aquel momento, los guerrilleros en aquel momento estaban muy poco profesionalizados, estaban empezando a atacar a las expediciones, y a nosotros nos pillaron esa noche, ¿no? Nos secuestraron, como apareció en la prensa al día siguiente. Es cierto que como tenían muy poca logística, no tenían capacidad de mantener rehenes, entonces era un secuestro express. Había que secuestrar, sacar lo máximo posible y liberar. Estuvimos toda la noche muy jodidos, hay que reconocerlo, ¿no? Porque al final situaciones muy, muy duras, no sé, pues muchas armas, muchos disparos, mucha gente arrodillada en el suelo con pistolas en la cabeza. O sea, yo recuerdo estar cosiéndole las heridas que llevaba el oficial de enlace porque le estaban dando con la culata de un fusil que no sé ni de qué era. O sea, unas situaciones muy, muy, muy duras, muy, muy, muy duras, ¿no? Aún así, y con toda esa dureza y con toda esa situación hipercrítica, llevábamos un teléfono satélite y llamamos a Valencia para avisar de que estábamos en medio de una situación de secuestro y de enfrentamiento con la guerrilla local. A las 3, 4, 5 de la mañana aproximadamente ya nos dejan solos, y sobre las 6 de la mañana, 7 de la mañana aparece el ejército de Nepal. Nos sacan porque ya había intervenido el ejército, ya había intervenido el gobierno español, y
y también cosas muy, muy kafkianas, ¿no? Que te dicen, ¿no? De, bueno, ya estamos aquí, podéis estar tranquilos, pero tenemos que salir corriendo del valle porque si venimos con los helicópteros nos tiran con bazocas, ¿no? Y tú tienes que interiorizar todo eso después de la noche que habíamos pasado y salir de allí, ¿no? Salimos de allí, nos recogieron los helicópteros, nos devolvieron a Katmandú y al llegar a Katmandú nos tomamos como... Claro, evidentemente en Valencia ya todo el mundo sabía que habíamos sido secuestrados, pero que también habíamos sido ya liberados, ¿no? Porque las noticias iban mucho más rápidas que nuestros movimientos por dentro del país. Hicimos una especie como de cónclave de ¿y ahora qué? Y la decisión de ahora qué era queremos seguir escalando. Lo que pasa es que hay que ver cómo explicamos esto. Primero a nuestros padres, a nuestros amigos y al rector de la universidad, que al final es el que nos tiene que seguir apoyando, ¿no? Nos fuimos de cena tranquilamente, nos relajamos y decidimos que nos quedábamos en Nepal. Hablamos con el rector de la universidad en aquel momento, que era Justo Nieto, y conseguimos alquilar un helicóptero ruso, estos que se abren por detrás, como los de los militares, cargar los 2.000 kilos de equipaje, sobrevolar toda la zona de conflicto y y llegar casi hasta el campamento base con aquellos 230 kilómetros los hicimos en helicóptero, ¿no? La expedición fue un caos. El Manaslu es una montaña que nieva muchísimo. De hecho, hay grandes aludes que es por eso muere tanta gente y nuestra cabeza ya nunca estuvo preparada para afrontar, además de lo que habíamos pasado, todos los riesgos que suponían los glaciares, los aludes, el caer en las grietas y para colmo teníamos un grupo de lobos que bajaba por la noche a robarnos la comida. O sea, esa expedición fue como todo lo que piensas que te puede llegar a ocurrir, nos ocurrió allí, en esos 2 meses y medio de montaña. Sí que aprendimos algo muy importante, y esto te lo enlazo con lo que viene después, y es que aprendimos que nos costaba lo mismo montar un proyecto pequeño que montar un proyecto grande. El esfuerzo era prácticamente igual. Entonces, cuando montamos la expedición del Manaslu, lo que hicimos fue montar la expedición del Manaslu más el Everest por la cara norte en menos de 6 meses. De forma que al conseguir la financiación, conseguimos la financiación para las 2 montañas. Volvimos del Manaslu con la cabeza totalmente destrozada, pero sabíamos que en menos de 6 meses íbamos a la cara norte del Everest. Entonces, otra vez, capacidad de recuperación y a preparar una escalada como la norte de la montaña más importante del mundo. Unos emprendedores, ¿no? Consiguiendo la inversión para los 2 proyectos simultáneos. Que la verdad es que es una historia impresionante, ¿no? Cuando me la contaste me quedé alucinado. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando os dicen estáis secuestrados, estás ahí en medio de la nada, en un país desconocido? Pues mira, los que me conocéis más podéis imaginar cuál fue mi reacción. Mi reacción fue ponerme a ayudar. Ayudar quiero decir a interceder. Yo no soy médico, ni muchísimo menos, pero a coser, a poner grapas, a ser el que estaba en primera fila, ¿no? Es cierto que esa expedición, y los conocéis porque somos amigos de toda la vida, mis 2 súper compañeros son Jorge Endica y luego pues Aya o el resto de gente con la que nos hemos jugado la vida en los 8000, estar cogidos del brazo el uno del otro, sabiendo que si mataban a uno, iban a matarnos a los 3, no había duda, ¿no? O a los 4 o a los 5. Pero mi posición, igual que la de Jorge y la de Indica, fue hiper valiente, súper valiente, porque fueron los que se atrevieron a meterse en la tienda y abrir el teléfono satélite y hacer la llamada a España. La mía era estar un poco más fuera, intentando que nadie viniese a la tienda y a la vez atendiendo al pobre hombre que le estaban dando la paliza delante de nosotros, ¿no? Sí, quizás podríamos utilizar este ejemplo, ¿no? Junto con el que comentabas de la inversión,
para que nos cuentes un poco la similitud, ¿no?, entre escalar montañas y construir proyectos o empresas, startups, como comentabas antes. Al final, todo surge de una idea. Y la idea es escalar esta montaña o aquella o la otra. Y las fases por las que vas pasando, ahora que veo a muchos emprendedores pasar de idea a producto mínimo viable o a la primera ronda o hacer el escalado y el business plan, el proceso de creación o de gestación de una expedición a un 8000, en los años en los que nosotros las escalábamos, nos llevaba 2 años aproximadamente de configurar todo lo que necesitábamos, ¿no? Toda la parte de la búsqueda de documentación, la definición de la ruta, una cosa muy pareja a cómo escalamos es que tienes que ir definiendo muy bien cómo vas dando los pasos y cómo los vas alimentando de cash flow, de pues, lo que sería la entrada de cash flow para que tu compañía siga creciendo, la selección del equipo, todo esto podríamos hacer una similitud prácticamente 99% entre una cosa y otra. Tú no montas tu compañía con cualquiera, la montas con un grupo de amigos que luego a veces te sale bien o mal, depende de la evolución de la compañía. Tú no escalas 8000 con cualquiera, lo escalas con tu grupo de amigos y algunos te salen bien y otros te salen mal. La financiación es súper clave. Tienes que planificar muy bien la financiación y luego tienes que planificar muy bien todas las etapas de ascensión de la montaña, que sería como planificar muy bien todas las fases de crecimiento de tu compañía, porque nosotros, por ejemplo, hacíamos muchos modelos matemáticos simplemente jugando con la meteorología, viendo si entraba mal tiempo, cuántos días éramos capaces de vivir en el campamento de altura. Y eso te obliga a llevar cargas de gas, cargas de comida, agua. Tienes que llevar todas las provisiones en base a tu modelo. Pues como hace cualquier empresa ahora. Voy a crecer porque tengo unas expectativas de venta y mi modelo de expansión es este. Y tengo 2 o 3 modelos y en estos 2 o 3 modelos hay más riesgo, menos riesgo, pero hay en algún modelo concreto que la palmo. Pues todo esto en la montaña lo hacíamos igual, exactamente igual. Primero programábamos en Visual Basic y luego programábamos en sistemas más avanzados, pero modelizábamos todo. De hecho, cuando coincidíamos con expediciones como Al filo de lo imposible o algunas otras expediciones con las que coincidíamos en el Himalaya, siempre nos llamaban los locos del poli, ¿no? Estos son los locos del poli, porque llevábamos 3 o 4 ordenadores y nos pasábamos horas haciendo modelos matemáticos que nadie más hacía, ¿no? Bueno, y está claro que ahí tomasteis la decisión de seguir, ya teníais planificada la siguiente cumbre. No sé si fue este momento, pero bueno, ¿en qué momento de tu vida hasta ahora puede ser el que más hayas dudado de ti mismo? Porque aquí hay que tener claro que hay que tener una fortaleza mental, hay que tener claro que vas a llegar, si no, no sigues. ¿En qué momento crees tú, un poco haciendo retrospectiva? A ver, en lo que tiene que ver con mi vida, el peor momento con diferencia es el que estoy viviendo ahora. Eso sí, lo tengo claro, ¿no? Porque estoy en mi 4º cáncer y este en concreto ya sabemos que estoy en un proceso ya de medicación paliativa y entonces pues sabes que no hay nada comparable a lo que estoy viviendo ahora. Lo que viví en el Everest, y así ya lo enlazamos con el último tramo de la ascensión, fue sumamente especial. Cuando decidimos ir a la cara norte del Everest lo hicimos porque todavía no había habido ningún valenciano que la hubiese escalado, pero era el 10º aniversario de la primera escalada al Everest por un grupo valenciano por la cara sur, ¿vale? Lo voy a resumir mucho, pero básicamente el Everest por la cara norte es muy exigente, aunque ahora hay masificación de gente, como se dice y como se ve en la tele en el día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nosotros fuimos alpinistas o montañeros, éramos solo 200, no los miles que hay ahora, ¿no? El campamento 1 del Everest por la cara norte está a 7000 metros.
Eso quiere decir que aunque es un campamento 1, desde el punto de vista de esfuerzo físico, ya es muy exigente, porque estás a 7.000. Nosotros teníamos la convicción que íbamos a utilizar oxígeno a partir de los 8.350. La cumbre son 8.848. O sea, solamente desde el campamento 3 a la cumbre utilizaríamos oxígeno. Todo el resto lo íbamos a hacer sin oxígeno. Cuando ya estábamos decididos, ya teníamos el campamento 1 montado, el campamento 2 semi montado, solo llevábamos apoyo de un Sherpa para que nos llevase las botellas de oxígeno hasta el campamento de arriba, para que cuando llegásemos estuviesen en el campo 3. Ahí, y como decía, te lo resumo mucho, llegamos al campamento 1 a 7.000 metros, Jorge, Indica y yo juntos, los tres, en una condición física buena, muy buena, y con un clima muy bueno también, ¿vale? Salimos del campamento 1 hacia el campamento 2, y esto también lo vamos a hacer con algún símil parecido a lo que sería un exit para una startup. Estamos negociando el convenio o el contrato y ya casi tenemos un pacto de socios esbozado, ¿no? Parece que aquello tiene muy buena pinta y que el pacto de socios va a ir adelante. Y cambia el tiempo. Y cambia el tiempo, y lo que tú pensabas que iba a ser todo llegar, firmar el notario y conseguir esa ronda de capital o vender, se convierte en una tormenta de la hostia que no nos veíamos entre nosotros del viento tan fuerte que había. En ese momento yo empiezo a tener mucho frío en los pies y Jorge y Indica siguen escalando y llegan hasta el campamento 2, pero yo no consigo llegar al campamento 2 y me quedo en una tienda intermedia de una expedición rusa que, bueno, allí una tienda abierta buena es para que no te quedes congelado en esa noche, ¿no? Esa es la primera noche que paso solo. Estamos hablando de 7.500 metros de altura. Al día siguiente, Jorge y Indica siguen hacia el campamento 3. Yo salgo de 7.500 con mucho frío en los pies, sigo escalando solo y llego hasta los 8.000 aproximadamente, ¿vale? Y ahí acabo en otra tienda con una rusa que iba con un abrigo blanco de pieles, como yo ya no sabía si eran alucinaciones o era de verdad lo que estaba pasando. Pero sigo estando solo otra vez. Mis dos compañeros, ya te digo, Jorge y Indica, ya han llegado a 8.350, que es el último campamento. Esa noche ellos no pueden salir hacia la cumbre porque llegan sumamente cansados y yo vuelvo a seguir escalando. O sea, me sigo mentalizando de que me tengo que levantar, que tengo que derretirme agua, que tengo que beber, que tengo que preparar mi termo y que tengo que llegar a 8.350 metros otra vez solo. Me paso 3 días solo en la montaña entre los 7.000 del campo 1 y los 8.350. Siempre con la fijación de que mis dos compañeros estaban arriba y que yo me encontraba suficientemente bien todavía como para poder estar, aunque estuviese en solitario, seguir subiendo, ¿no? Llego al campamento 3 y Jorge y Indica están allí y al filo de lo imposible había hecho cumbre ese día. Y Sergi Lingote, un catalán que luego, por desgracia, murió en otra montaña. Nos avisan desde Campo Base, el equipo de Alfilo, que Juanito Oriazábal había hecho cumbre, pero que bajaba muy castigado, que si podíamos echar una mano, ¿no? Los que nos conocéis sabéis cómo somos, y por mucho que se diga en la montaña, los que somos gente de monte, somos gente de monte, la prioridad era ayudar a Juanito y no la cumbre. Nuestra prioridad cambia por completo. Es cierto que en 2 horas aproximadamente Juanito aparece acompañado de un Sherpa y no estaba tan mal como lo esperábamos encontrar. Y entonces, pues bueno, aprovechando el radioenlace que teníamos, conectamos desde 8.350 al campo base y desde ahí, por teléfono satélite, Juanito habló con su mujer y hablamos con los médicos de la MAZ, del Hospital de Zaragoza. Hicimos un chequeo telemático
a través de un teléfono radioenlace 8.000 metros de altura entre el médico y Juanito y nosotros, y dejamos a Juanito perfectamente. Muy jodido porque venía de la cumbre sin oxígeno, él hizo la cumbre sin oxígeno, y Jorge y yo nos preparamos para salir para la cumbre, ¿no? Si quieres, paro aquí. No, es muy interesante. ¿Sí? Continúa, sí. Continúa. Salimos para la cumbre a las 2 de la mañana. Endika no sale porque llevaba ya 2 días durmiendo a 8.300 y tenía una especie de inicio de edema cerebral. Y bueno, no, de hecho, esta es una de las cosas que tienes que tener muy claro, que vamos a pararte, tómate el oxígeno, y no tan claro el Jorge y yo nos vamos a la cumbre, ahora te recogeremos, ¿no? Son algunas decisiones que podíamos habernos encontrado luego un problema al bajar si Endika no hubiese sobrevivido, por ejemplo, a ese momento que lo dejamos solo. Llegamos a 8.500 aproximadamente. La subida es muy, muy vertical. De 8.300 para arriba subes prácticamente hacia la arista. Nos sentamos en la arista y empieza a amanecer. Estás a 8.500 metros, sentado en la arista norte del Everest, y prácticamente ves la curvatura de la Tierra. Son imágenes que te diría que no olvidaré nunca en mi vida, ¿no? Pasamos el primer escalón, que es una arista que va subiendo hacia la cumbre, todas las historias estas de si hay cuerpos, no hay cuerpos, tal. Lo importante no es eso, lo importante es el respeto a la gente que ha fallecido en la montaña porque su ilusión era escalarla, y no concibo que la gente se pare a hacerles fotos, o que los hay, sí, los hay, es parte de la ruta y está ahí, no lo puedes negar, pero no me pararía a hacer una foto a un cuerpo que es alguien exactamente igual que yo, que ha tenido la desgracia de, por una de sus ilusiones, morir allí, ¿no? Por eso no concibo luego cuando veo tantos vídeos por ahí. Pero bueno, sigo escalando, o seguimos escalando, Jorge y yo, superamos el primer escalón sin ningún problema, llegamos al segundo escalón, que son unos 8.650 aproximadamente. Jorge supera el escalón sin problemas. Esto es una cosa muy curiosa, pero hay una escalera metálica clavada o atornillada a la roca, que la colocó una expedición china para que ese tramo fuese más fácil de subir y de bajar, las dos cosas, ¿no? Para que no se hiciese ahí un bloqueo. Yo me paro en la base del escalón y voy a cambiar mi botella de oxígeno, y me había subido una botella vacía. Con las confusiones de la noche anterior y todo el lío que habíamos tenido, pues me doy cuenta que tengo solo la carga de una botella, y la carga que me queda en una botella, y en la otra no hay oxígeno, está vacía, ¿no? Jorge ya ha superado el escalón. Le aviso de Jorge, vamos siempre conectados por radio, vete tú para la cumbre porque yo no voy a continuar. Esa es la decisión. Para mí esa fue la decisión. Si voy a la cumbre, la probabilidad que tengo de volver es prácticamente ninguna. Estoy a 8.600 y pico, la cumbre está a 8.800, pero hay mucha gente en Valencia esperando a que yo baje. No tiene sentido quedarse aquí. Entonces ahí decido que no voy a llegar a cumbre, y me quedo un rato pensando. Tienes que coger un poco de reflexión sobre lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y lo que acaba de ocurrir es que llevabas años planificando la escalada del Everest por la norte, y aunque Endika estaba jodido abajo y Jorge iba a llegar a la cumbre, pues estábamos todos convencidos de que Valencia alcanzaría la cumbre del Everest. Yo personalmente sabía que no iba a estar en esa cima, ¿no? A la 1:15 de la mañana, José y yo salíamos dirección a la cumbre. Hacía mucho frío, era una noche preciosa, no había ninguna luz. Tuve que cambiar mi botella de oxígeno. Comprobé que la segunda botella que llevaba no tenía presión. Supe en ese momento que tenía que renunciar a la cumbre. Estaba por encima de 8.600 metros, pero que me tenía que volver porque no tenía oxígeno para llegar a la cumbre y regresar a mi queda. Nada, llorando me dice que se tiene que bajar,
que van a sepa para que me deje la otra venía, para que venía yo. Y nada, y ya de tema. Por el otro iba a ser los ojos. Hereditario paredero. Para hacerlo todo un poco más complicado, en la base del escalón teníamos, tenía yo sentado a mi lado, nos sentamos en una pequeña repisa, 3 rusos, que era por casualidad, me enteré después, eso no lo sabía en aquel momento, eran los rusos de la tienda de campaña que yo había utilizado en la subida. O sea que, sin saberlo, pues ya teníamos algo que nos unía. Además de estar sentados a 8.600 metros en una repisita de roca, es que yo había usado su tienda, algo que me enteré a posteriori. A mí me quedaba agua en el termo, me quedaba un poco de té en el termo y me quedaba un poco de oxígeno en la botella que llevaba. Hice una evaluación rápida de los 3 rusos y a uno lo descarté enseguida porque estaba prácticamente muerto y murió prácticamente al momento. Al segundo, que sí que intenté salvar a 2, bueno, no sé, igual murió a la hora y media. Los tiempos a esa altitud no son fáciles de calcular, pero murió el segundo y cogí al tercero y me lo llevé hasta donde pude, a arrastrones, cogido de mi arnés y tirando de él para que se levantase y para que andase, básicamente. Cuando llegamos a 8.500 más o menos, lo dejé con los Sherpas y yo ya me bajé a la tienda donde me estaba esperando Indica con una sopa caliente y me pude reponer. Roma, ¿qué haces? Estoy preparando una sopa de verduras de sopistán. Y aquí en este caso vamos a hacernos unos espaguetini alla piemontesa. Todo un lujo. No tuve capacidad de ir a la cumbre y volver, pero saqué a un tío vivo de allí, ¿no? Pero que me compensa mucho más que haber hecho la cumbre y haberme la jugado y igual no estar aquí. Y haciendo luego una reflexión global de todo esto que hemos vivido, todas estas grandes montañas no acaban hasta que no estás en casa. Y hay que tenerlo muy claro en tu mente, ¿no? Y yo creo que con muchas de las decisiones de la vida son así. Y hay que tenerlas muy, muy claras, ¿no? Los que me conocéis trabajando sabéis que soy una persona que puedo tener una reunión cada media hora. Y cada media hora tomo 2 o 3 decisiones. No hay problema. Es mi forma de actuar. Y tú me conoces porque has trabajado conmigo, ¿no? Mucho. Yo no pierdo el tiempo tomando decisiones. Yo tomo decisiones siempre. Y no tengo miedo a tomarlas. Me puedo equivocar, como todos, sin lugar a dudas. Pero el que no decide no avanza. Y me da igual estar en una pared que estar en el despacho de Valencia Innovation Capital gestionando los proyectos de innovación de la ciudad. Bueno, tremenda la historia, la verdad. Me imagino que muchas veces habrás vuelto a ese momento en el escalón, ahí viendo la curvatura de la Tierra, reflexionando sobre la decisión de no seguir, ¿no? De no seguir esa ascensión y también, por supuesto, pues de haber contribuido a salvar una vida, ¿no? Que eso, la verdad es que yo creo que eso pues muchas veces las has tenido que dar vueltas. ¿Qué sentiste, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento o después, cuando fuiste consciente de lo que habías vivido y que gracias a ti, pues bueno, hay una persona en el mundo que puede haber seguido teniendo su vida? Si te digo la verdad, sí que lo pienso mucho, pero lo pienso mucho en general en todas las montañas en las que he estado, no solamente en el Everest. El Everest es algo muy especial, evidentemente, y por eso lo hemos elegido para este momento, ¿no? Pero hasta el año 2008, 2009, que fue posiblemente la montaña más loca que he intentado escalar, es el Kantengri, una montaña que está en la frontera entre Kazajstán y Kirguistán, es un 7000, y la cara norte no se había escalado y intenté escalarla en solitario y allí luego yo no estaba solo, había una expedición de polacos, eran 4 polacos
y también me murió uno en la montaña. Cuando me he enfrentado a montañas de este tipo, o por ejemplo el Nanga Parbat, una montaña en el norte de Pakistán, siempre he sido muy consciente, y esto mis amigos a veces nos reímos incluso, a mí me gusta marcar la seguridad de la ruta. O sea, soy una persona como extra protectora, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si hay que subir a alguien primero y meter los tornillos en la pared en la pared de hielo, o hay que meter los clavos en la roca, o a mí me gusta ser el primero. Me gusta hacerlo yo y que el resto suban seguros. No tengo problema en hacerlo, en ser el que lo haga yo. Y de esto mis compañeros cabrones se aprovechan, evidentemente. Claro. Pero la montaña te enseña a saber qué rol juega cada uno, como en cualquier otro momento de la vida. Y mi rol es un rol muy protector, como el que hago en mi vida normal, con mi mujer, mis hijos, mis amigos, mis empleados o cualquiera. Sin querer, tengo siempre un rol de intentar proteger a todo el que está a mi alrededor. Y en la montaña lo hago igual. Si hay que colgarse de un sitio un poco raro porque hay que reforzar los seguros, lo haré yo. Seguro que lo haré yo primero. Sí, bueno, personalmente yo no he subido ningún 8000 contigo, pero sí que llevo bastantes años trabajando y doy fe de que lo que dices así es, y nos proteges, ¿no?, a todos los que estamos a tu alrededor. Y una persona así tan protectora, defensora de los suyos, que siempre va un paso por delante, ¿cuál es tu momento, quizás un poco echando la vista atrás, del que te sientes más orgulloso hasta ahora en tu vida? Pues los momentos en los que me siento más orgulloso están vinculados con mis hijos, sin lugar a dudas. Todo lo demás es parte de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, ayer mismo, ¿no? Estábamos acabando de montar la impresora 3D que les he puesto en casa para que sigan. Yo les dedico tiempo, programo con ellos, todo lo que puedo, porque es verdad que el trabajo me quita muchas horas. Pero ver a mi hijo ayer, por ejemplo, lanzarse su propia figurita a la impresora 3D y ver que se maneja suficientemente bien como para poder gestionar una impresora 3D con 11 años, pues bueno, pues que cómo no voy a sentirme orgulloso. Para mí es lo que les estoy trasladando a mis hijos, ¿no? Momentos profesionalmente especiales he tenido muchos. El IBV para mí fue mi gran expansión, mentalmente hablando. Tuve mentores extraordinarios que me ayudaron a tener la cabeza en otra posición, por cómo concebían la innovación, y les agradezco muchísimo los 12 años de paso por el IBV, pasar por una empresa como Microsoft y tener la oportunidad de trabajar a nivel global, y que da igual que el proyecto esté en Seattle, en la India o en cualquier otra parte del mundo, porque tienes equipos como para poder abordarlo. Es un momento de orgullo profesional que también he tenido la oportunidad de vivir. Y luego el que la ciudad me haya dado la oportunidad de dirigir este centro. Porque tengo la capacidad de casi todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, por no decirte todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, intentar trasladarlo a que esta ciudad, a Valencia, sea cada día un poco mejor. Y esa es una oportunidad que muy poca gente tiene, ¿no? El decir, hostia, hay un equipo de gobierno que sabiendo que tú no eres un perfil político, todos me conocéis, soy un perfil que me adapto a casi cualquier cosa, te dan la oportunidad, te dan las llaves de dirigir una entidad como Valencia Innovation Capital, donde hay un importante presupuesto que solo tiene un objetivo, y es mejorar la ciudad, ¿no? Es tu ciudad. Yo creo que a nivel de orgullo pueden haber pocas cosas, ¿no? Quitándolo a mis hijos, sí, eso evidentemente están por delante de todo, creo que pueden haber pocas cosas. Bueno, David,
pues escuchándote contar todo esto, las montañas, las decisiones difíciles, el equipo, los temas de egos, bueno, hay algo que aparece constantemente en tu historia, ¿no? La idea del propósito, la idea de equipo y la idea de que el éxito no siempre es llegar a la cima, ¿no? Sino también el cómo decides hacerlo. Eso es importante. Y yo creo que define muy bien también tu manera de entender Valencia, el ecosistema de innovación de Valencia, estabas hablando de ello. Y bueno, y quiero aprovechar este momento, ¿no?, que nos brinda Startup Valencia a través de este podcast con Valencia Innovation Capital, para compartirte una noticia que tú todavía no sabes y que vas a ser conocedor ahora. Desde Startup Valencia y desde Valencia Digital Summit hemos decidido, pues, otorgarte en esta edición del VDS de 2026 el premio honorífico BDS City of Valencia, que entrega cada año la alcaldesa de Valencia con motivo de BDS. Y bueno, al final es un reconocimiento a personas que han contribuido de una manera extraordinaria a construir una Valencia innovadora y abierta como la que tenemos hoy en día en nuestra ciudad. Y este premio, pues bueno, es un motivo de orgullo. Tú dices que estás orgulloso de que la ciudad haya confiado en ti. El ecosistema innovador de la ciudad está orgulloso de ti y qué mejor forma de reconocértelo que con este premio que otorgamos cada año a la personalidad más reconocida. Muchísimas gracias, Nacho. Sabes que es un momento especial y os lo agradezco muchísimo. Espero llegar al B10, poderlo recoger en persona. Claro que sí. Bueno, David, yo creo que hemos repasado aquí las montañas de tu vida, te hemos dado esta sorpresa. Podríamos volver, si quieres, para ir cerrando, a ver qué nos podrías decir tú sobre el liderazgo, sobre la amistad, sobre el fracaso, un poco, bueno, los aprendizajes de toda esta vida vinculada a las montañas. Bueno, cómo lo trasladamos, ¿no?, en estos ámbitos. Mira, sobre el liderazgo también he leído mucho y hay muchos tipos de liderazgo. Hay varios tipos de liderazgo que creo que a veces también confundimos, ¿no? Para mí un buen líder, y lo comentábamos comiendo, es alguien que es capaz de sacarle lo mejor a cada uno de su equipo. Y no concibo un buen líder porque sea equitativo desde el punto de vista de café para todos, ¿no? O no. Hay gente muy buena a la que de forma natural tienes que explotar un poco más, con perdón de la expresión, y eso no te hace un mal líder. Creo que un buen líder es aquel, primero, que da ejemplo, creo que eso es clave, y segundo, que es capaz de obtener de cada uno lo mejor que puede sacarles, ¿no? Y la otra era sobre... Teníamos sobre el liderazgo, sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre la amistad. A ver, sobre la amistad, ya os podéis imaginar, ¿no? Para mí es la base de todo lo que hacemos en el día a día. Y tienes amigos de todo tipo, amigos para ir de cervezas, amigos para ir a escalar y amigos para... El día que me casé no celebré mi boda. Fue una cosa de estas de casados por lo civil y fuera, ¿no? Pero luego, cuando ya superé el segundo cáncer, sí que hicimos una fiesta, ¿no? Y bueno, prácticamente fue como si fuese una boda, pero realmente fue una fiesta en la que invitamos a amigos, ¿no? Pues era muy gracioso porque teníamos amigos que venían vestidos de smoking y teníamos amigos que venían con forro polar, ¿no? Y daba igual, será parte de nuestro ecosistema de amigos, ¿no? Y fue maravilloso. Da igual que fuesen de mi pueblo, del pueblo de mi mujer, de alguna montaña o del trabajo. Cada uno vino como quiso. Creo que esa parte de amistad es muy, muy clave para poderla llevar al día a día. Y que a la vez es importante no confundirla si vas a meterte en
en un tema profesional o en un tema de una escalada, ¿no? Y nosotros, en algún caso, cometimos errores de llevar a amigos a montañas que no estaban preparados para esa montaña, simplemente porque era un feo dejar a ese amigo fuera. Luego entendimos que el feo era haberlo llevado. Podemos ser muy buenos amigos y hay que decirnos las cosas a la cara. Y si no estaba preparado para esa montaña, lo teníamos que haber dicho, ¿no? Creo que ahí esa parte de la amistad también hay que saberla manejar. Y la amistad es sinceridad y conlleva muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, también yo creo que todo esto ya lo has mencionado, ¿no? En varias ocasiones, pero bueno, yo creo que has aprendido claramente qué cosas son más importantes en esta vida y qué cosas no lo son tanto, ¿no? Muchas veces durante a lo largo del tiempo, a veces tenemos distintos tipos de prioridades. Me gustaría saber ahora mismo cuáles son las tuyas o qué cosas crees que son realmente importantes en una vida y cuáles no tanto, ¿no? Que igual mucha gente estamos... Bueno, mi prioridad ahora es mi familia, sin lugar a dudas, ¿no? Es optimizar el tiempo con mis hijos, ¿no? Pero todo el tiempo que no estoy dedicado a mis hijos, lo sigo dedicando a la ciudad. Por orden de prioridad podría decirte que me levanto a las 8 de la mañana para poner los desayunos, pero cuando a las 9 están en el cole me siento en el ordenador y sigo redactando documentos y sigo intentando aportar valor desde la posición en la que estoy ahora, que es complicada, pero no dejo de escribir cada día en aquello en lo que creo y en aportarlo. Prioridad 1, pues mis 2 niños. Prioridad 2 es mi familia, mujer, hermanos, padres, amigos y cada hueco que me queda libre se lo sigo dedicando a la ciudad. hemos mencionado varias veces a tus hijos, ¿no? Noel y Marco. Imagina o piensa dentro de varios años, ¿no? Bastantes años, ya sean un poco más mayores los dos, que ven este podcast, lo descubren, ¿no? En nuestras redes. ¿Qué te gustaría decirles? ¿Qué te gustaría que te escucharan decirles en este contexto? Bueno, yo creo que al final ellos tomarán sus caminos en la vida cada uno, como todos hemos hecho respecto a nuestros padres, pero sí que me gustaría que se quedasen con esa parte de ADN que les debo de haber transferido, de humildad, de seriedad o de profesionalidad y de respeto, ¿no? Yo creo que en la vida hay momentos para todo, pero por favor que se aparten de los momentos del ego, que se aparten de los momentos del querer aparentar o del querer ser más uno que el otro, y se preocupen mucho más de los momentos de compartir y de ayudar a crecer a los demás, ¿no? Que creo que es lo que yo les transmito. Espero que sea eso. Bueno, David, la verdad es que estaríamos todo el día hablando, de hecho seguiremos hablando, pero bueno, ¿hay algún tema que quizás quisieras añadir, alguna pregunta que no te haya hecho? Habíamos preparado algunas preguntas, nos hemos salido el guión también. ¿Algún tema que quisieras añadir? Bueno, básicamente no, porque ya nos conocéis, nos hemos conocido mucho, ¿no? Sí que es cierto que posiblemente la parte más de analogías entre... O sea, bueno, al final sí que les mandaría también un mensaje a todos los emprendedores y a todas las compañías con las que colaboramos desde aquí. Y primero es que crean en el proyecto. Este proyecto va a ir adelante, seguro, sí o sí. Los emprendedores con los que trabajamos cada vez están mejor preparados, cada vez tienen más claras las ideas. Sí que también pido esa parte de humildad, ¿no? De que no por ser un gran ideólogo desde el punto de vista del emprendimiento vas a llegar siempre al triunfo. Átate un poco los caballos y reflexiona también sobre lo que estás aportándole a la sociedad en general,
no solamente a tu compañía o no solamente a ti, y aléjate también de esa parte de ego y aporta algo, ¿no? Que creo que es importante que todos sumemos y que todos aportemos. Y ahí, bueno, no sé, por utilizar terminología del ecosistema, somos muchos los agentes. Me encanta ver que cada vez que hay una misión internacional, Valencia sale como un puño unida, algo que antes no pasaba, y que sigáis así, ¿no? Que sigáis en esa lucha que es la que os va a ayudar a todos cada vez a crecer más. Bueno, David, pues hoy hemos recorrido contigo 3 montañas, el aprendizaje, la adversidad y la cima, claro que sí. Pero sobre todo yo creo que lo que hemos aprendido es algo más importante y es cómo se vive una vida con propósito. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Hemos venido a hacer la ceremonia de bendición de la expedición. ¿Qué tal la aroma? Bastante bien, solo que tengo mucho frío en la nariz. Nos encontramos bien y todo. Aún no hemos podido beber porque se ha congelado el tapón de la botella, pero bueno.